Si puede hacerlo, dígalo conmigo: el perdón es la mayor bendición. Otra vez, si se puede escuchar todos juntos: el perdón es la mayor bendición. Podemos decir la bendición del perdón. El perdón es medicina para el cuerpo. Está comprobado por la ciencia. En la actualidad usted puede leer y usted puede investigar documentales tanto en las redes o en la red, a través del internet, como en YouTube. La bendición o lo bueno, lo beneficioso que es el perdón para el cuerpo, para la salud. El perdón no solamente beneficia a tu mente, el perdón no solamente beneficia a tus sentimientos, el perdón beneficia también a tu cuerpo. Hay algunos de nosotros que hemos estado enfermos por alguna manera, pero en medio de nuestra enfermedad hay que escudriñarnos. Si hay allá en lo profundo de nuestro ser amargura, resentimiento, frustración, falta de perdón o sueños no alcanzados, que también son sentimientos negativos, o algo que te pasó en tu niñez que todavía no lo has soltado y lo sigues cargando. Desde el más pequeño que está hoy en la sala. ¿Cuánto tiene tu hijo? 6 años. Este hombre, ¿cómo se llama? Davis. Más o menos, llegue cerca. Tiene 6 años. Desde esta edad que tiene 6 años, desde esta edad, desde los 6 años, es importante aprender a perdonar. Vas a ver los beneficios. Porque si desde esta edad a los 6 años aprendes a perdonar, vas a ser un hombre contento y feliz. Inclusive cuando un compañerito de clase se burla de uno, porque los compañeros de clase se burlan. Solamente los que hemos sido guapos pues no hemos pasado por eso, pero el resto se burlan de uno. Por tu pelo, por tu cara, por tu nariz, por tu tamaño, por tu peso, se burlan de uno. Es más, se burlan del chaparro y también se burlan del alto. Se burlan del flaco, también se burlan del gordo. Siempre se burlan. Por tu color, porque eres moreno, porque eres blanco, porque eres ahí negro, se burlan. Hay chavalos en los salones de clase y en las universidades que tienen un doctorado para la burla, ¿sí o no? Un doctorado para la burla. Se burlan de tu forma de hablar, se burlan de tu forma de jugar. Y hay unos que a eso llegan a las escuelas, a burlarse. Y si uno no está con la capacidad del perdón, uno va a vivir siempre amargado. Y de repente no vas a querer ir a esos grupos, tanto en la escuela como a ciertos lugares. Entonces, la bendición del perdón. Vea lo que dice el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Otra vez para que no se nos olvide. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. ¿Para qué? Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Jesús a sus discípulos. No está hablando a hombres y mujeres inconversos. Es palabra de Jesús a sus discípulos que les había enseñado a orar. Esto es un consejo de Jesús y un mandamiento para los que creen en Él. Cuando estés orando y tienes algo en contra de alguien, perdónalo, porque también tu Padre Celestial va a perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 21. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Le pregunta. Como Pedro sabía que el número 7 era bien importante, y parece que él estaba con la creencia de algunos que dicen es el número del cielo, y le pregunta: ¿hasta 7 veces? Señor, ¿cuánto debemos de perdonar a mi hermano? No le está hablando al inconverso, a mi hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde. ¿Qué le dice Jesús? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Le contestó Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo.
y comienza a narrarle la historia. Y Jesús le dice, no solamente 7, ¿cuántas veces? Entonces hay unos que hacen la cuenta matemática. Entonces 70 veces 7, entonces son 490. Entonces se la llevan contada. A Juan 80, a fulano 30, ya se le va acabando. Y Jesús no está diciendo que usted lleve una lista. Escuche por favor. Jesús no está diciendo que usted lleve una lista. Lo que está diciendo no es que tengo que llevar una lista de las personas que me ofenden. Lo que está diciendo la Escritura, 70 veces 7, lo que está diciendo es que todos los días tengo que perdonar a cada persona 70 veces 7. Eso quiere decir que el día de hoy domingo perdono a mi hermano 70 veces 7, pero también al otro hermano 70 veces 7, y al siguiente día arranco de cero. 70 veces 7 quiere decir siempre. Respóndame por favor, ¿qué quiere decir 70 veces 7? Siempre, porque es difícil que alguien te ofenda 490 veces. Eso es 70 veces 7, 490. Es difícil que alguien te ofenda 490 veces el mismo día con la misma ofensa. Es difícil, ni el diablo hace eso. Hasta para el diablo es difícil. 490 veces que te ofenda a alguien con la misma ofensa el mismo día, está difícil, porque te puede ofender con otra ofensa y ahí cuenta de cero otra vez. Es decir, que alguien me dice, usted es feo, no me gusta su pelo, 490 veces tengo que perdonar por eso. Y si después me dice que no le gusta mi nariz, 490 veces tengo que perdonar eso. Es decir, que es interminable. Siempre tenemos que perdonar. ¿Se entiende eso, verdad? Qué importante es. Siempre, 70 veces 7 cada día, la misma ofensa a cada persona. Siempre. Entonces, algunas personas creen que es una cuenta matemática. Y por supuesto, con una cuenta matemática en toda la vida, ese hermano, pues, se le va a acabar la oportunidad. Pero pasamos por alto el verso bíblico que dice, nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y de esa misma manera, cada día tengo que perdonar a cada hermano esa misma cantidad. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. ¿Qué dice la Escritura? Mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré a su debido tiempo. Otra vez, por favor, para que no se nos olvide, leámoslo juntos. Mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Ese verso, por supuesto, algunos lo aplican para ello. Mía es la venganza, dice la palabra, mía es la venganza. No es tuya, es del Señor. Pero hay otros que oran con unas oraciones terroríficas o de esas de oraciones al estilo terrorismo, o oraciones sanguinarias. Y Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, Señor, aplástalo. Estás orando mal. Estás orando mal. Una señora en mi ciudad donde yo me congregaba cuando era niño, yo estoy orando, pues era común en esa iglesia pasar adelante al altar a orar. Entonces todo el mundo pasaba y los niños mirábamos que pasaban los adultos, nosotros pasamos. Yo tenía como 10 años para esa vez, o 8, entre 8 o 9 años más o menos. Y una señora al lado mío orando y decía, Señor, esa hermana ya no la aguanto, llévatela, Señor, llévatela, Señor, llévatela, te lo pido. Y yo estoy ahí al lado y me gustó la oración. No, me encantó. Yo tenía un par de chavalos que me caían mal y yo, Señor, también llévate a fulano porque ese chavalo mucho friega. Entonces hay gente que tiene oraciones de terrorismo. Oran maldiciendo al otro. Y mía la venganza, dice la palabra, que el Señor va a castigarle y que yo no sé qué. Y dice la palabra que su pie va a resbalar, que se va a apresurar su desastre. Señor, apresura el desastre de eso. Estás orando mal.
pareces un hijo del diablo en vez de ser un hijo de Dios. Pastor, y si me hizo un mal de esos males, tienes que perdonar. Y lo importante del perdón es que mi perdón no exime de la ley al agresor. Por favor, escuche bien y grábeselo. Mi perdón no exime de la ley al agresor. Lo que quiere decir eso es que yo debo de perdonar por salud emocional, salud mental, salud física, pero si esa persona violentó la ley, se va a enfrentar con la ley. Por ejemplo, el abuso a un menor. Un niño violado, lo perdonas por salud y el niño mismo. Pero eso no quiere decir que el perdón exime de la ley al agresor y ese hombre tiene que caer preso, o esa mujer, porque hay mujeres que también han violado a niños. Entonces, grábese ese principio. Apréndaselo, repítalo después de mí para que no se le olvide. Mi perdón no exime de la ley al agresor. Otra vez, mi perdón no exime de la ley al agresor. ¿Por qué perdonamos? Porque la palabra de Dios lo dice. Sigamos los pasos. Entonces, paso número 1, perdonamos porque la palabra de Dios lo dice. Paso número 2, porque es salud para mi mente. Paso número 2, porque es salud para emoción, para mis emociones o para mi emoción. Y paso número 4, porque es salud para mi cuerpo. Pero primeramente perdonamos porque la palabra de Dios lo dice. Es un mandamiento y soy obediente a su palabra. Pero en segundo lugar, porque me beneficia. Es salud mental, física y emocional. No es porque el otro se lo gana. Porque uno se puede preguntar, ¿sí o no? No, pero eso no se gana mi perdón. No es porque el otro se lo gana, no porque el otro se lo merece. Nadie es digno de tu perdón. Perdonas porque la palabra de Dios lo dice y porque es beneficio para tu cuerpo, para tu mente, para tu emoción. Cuando alguien nos hace daño, lo que se gana puede ser tu odio, puede ser tu amargura, pero eso no le va a hacer ningún daño a él, te daña a vos. Grábese este otro pensamiento para cuando usted sienta odio o amargura. Grábeselo por favor y repítalo para que no se le olvide. Para que no se le olvide, es importante. Cuando usted sienta ese deseo de odiar por algo que le hicieron, diga de la siguiente manera: la falta de perdón es como tomar un poco de veneno todos los días y esperar que el otro se envenene. Odiar a otro por lo que me hizo, o la falta de perdón, es como tomar un poquito de veneno todos los días y esperar que el otro se muera o se envenene. Dígale al que tiene al lado: tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Es que vos no sabés lo que me hicieron. Tienes que perdonar. Ah, como no sos vos a lo que le hicieron eso. Tienes que perdonar. Pero porque la mente no quiere. La mente dice no. Y el problema de esto es que la otra persona está tranquila. Vos, alguien te dice algo, alguien te ofende y vos estás con odio, la otra persona está tranquila, la otra persona duerme tranquila y vos con insomnio. Qué verdad, qué barbaridad lo que me hizo. ¿Cómo es posible? Si es mi hermano o es mi familia o es mi amigo y yo tantos favores que le he hecho, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y son las 2 de la mañana y estás gravitando y el otro durmiendo tranquilo. Y eso pasa a los chavalos también. Ese amigo tuyo que se burló de vos o te dijo una ofensa, ese está durmiendo tranquilo y vos gravitando. Y él durmiendo tranquilo y vos con insomnio. Porque la falta de perdón nos da insomnio. La falta de perdón puede atacar al cuerpo con gastritis, puede atacar el cuerpo con migraña. La falta de perdón puede desarrollar tumores en el organismo. La falta de perdón. Así que escúcheme por favor. No es porque el otro se lo merece, no porque el otro se lo ha ganado, es porque me beneficia. El espíritu perdonador debe de caracterizar a cada hijo de Dios. El espíritu perdonador debe de caracterizar al hijo de Dios.
o a los hijos de Dios. Un hijo de Dios que no perdona no es hijo de Dios, porque la característica principal de un hijo de Dios es que él perdona. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Efesios capítulo 4 versículo 32. Más bien sean bondadosos. Otra vez, para que no se nos olvide, tocar el que tiene al lado para que no se le olvide. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora vamos a parafrasear ese verso. Dígalo, por favor, dígalo de esta manera: tengo que ser bondadoso, compasivo con mi hermano. Tengo que perdonarlo, y tenemos que perdonarnos mutuamente como Dios me perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo tengo que perdonar? Como Él me perdonó. ¿Y cómo Dios te perdonó? Te perdonó a tal forma que ya Él no te lleva una lista. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido. Y yo le digo, pues que es que perdonar no es olvidar. Porque si perdonas y se te olvidan las cosas, si una persona se le olvidan las cosas, pues tienes que ir al neurólogo. Puede ser que esté padeciendo de algo. Hay olvidos de olvido, pero ya cuando se te olvida todo, ya no sabes quién es tu mamá, son tus hermanos. Bueno, ahí hay un lío. Y quiera Dios que Dios nos ayude a sanar. O cuando hemos sufrido algo. Los que han padecido de alguna cuestión neurológica son testigos de que hay momentos que tenés lagunas. De repente sales a un lugar y no te acordás. Eso pasa cuando hay una lesión que hemos sufrido. Y por eso hay que saberse el número de memoria, o andar con un número de memoria si fuera el caso, ahí escrito. Pero perdonar no es olvidar. Yo me acuerdo específicamente de todas las cosas que me han hecho. Me acuerdo. No se me ha olvidado de las cosas que me han hecho desde 15, 20 años atrás. Las recuerdo bien, aunque no hay recuerdos puros, porque la memoria no se puede borrar. La memoria graba de forma automática. La memoria no se puede borrar lo que ahí está grabado, pero tampoco hay recuerdos puros, pero nos acordamos. No hay recuerdos puros, por eso son los traumas. La gente que no perdona dice: yo me acuerdo como si fue ayer lo que me hizo. Si lo tuviera enfrente lo agarraría del cuello. Solo con acordarme hasta me da una ira. No ha perdonado. Entonces, ¿cómo es perdonar? Yo recuerdo sin amargura, sin resentimiento. Yo recuerdo sin odio. Yo recuerdo sin frustración. El perdón es como la cicatriz. ¿Quiénes se han hecho una cicatriz, pero esas buenas, profundas? ¿Quiénes se han hecho? ¿Puede ver su mano? El perdón es como la cicatriz. ¿Qué pasa? Está la cicatriz, se ve que que sufriste una herida, perdón. Se ve que ahí sufriste una herida, pero está la cicatriz, pero ya no duele. Si queda la cicatriz, va a quedar el recuerdo de lo que te hizo, pero vos ya no tenés amargura, ni resentimiento, ni falta de perdón contra esa persona, pero está la cicatriz. Yo tengo cicatriz de heridas que me hice, y están ahí, en mi piel. Yo recuerdo que como a mis 11 años estaba haciendo un carrito de madera, y estaba con un cuchillo que tenía bien afilado. Me creía carpintero profesional, y estaba bien afilado el cuchillo, y estaba haciendo un carrito de madera en el suelo, y le hice así el tiro al pedazo de madera, y pasó y se vino a estrellar con mi pie, y se me miraba el ojo del pie que decimos nosotros. Yo estaba asustado porque no era tanto la sangre, que miraba el hueso. Anduve varios tiempos, varias semanas, que me dolía caminar, pero después quedó la cicatriz. Sensible, pero quedó la cicatriz, ya no me duele. El perdón es ese proceso sanador que te cicatriza, recuerda, pero ya no duele. Entonces, el perdón es una decisión. Yo no voy a sentir perdonar. Ay, Señor, yo te pido que me ayudes a perdonar. Es una oración en vano. No vas a sentir perdonar.
No se va a bajar un ángel del cielo a decirte: hija mía, tienes que perdonar, hija mía, hijo mío. No, no se va a bajar un ángel del cielo a decirte que perdone, porque el perdón es una decisión. Yo decido perdonar por obediencia y por beneficio a mi cuerpo, a mi mente, a mi emoción. Es una decisión. Cuesta. Por eso mucha gente está padeciendo enfermedades porque no pueden perdonar. Grábese esto, por favor. El perdón completo y gratuito, escúchelo bien, el perdón completo y gratuito que Dios nos dio debe de controlar nuestro comportamiento en relación con nuestro prójimo. Esto determina el fracaso o el éxito en la vida de oración. Dios me perdonó sin merecerlo, y yo tengo que perdonar a otros aunque no se lo merezcan, porque como Él me perdonó, yo tengo que perdonar, y como hijos de Dios tenemos que perdonar. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Leámoslo nuevamente, por favor. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente. No es que solo Él, es que vos también, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Por favor, dígalo conmigo. Si yo quiero ser, no, dígalo como que lo cree. Si yo quiero ser hijo muy amado de Dios, tengo que perdonar a los demás como Él me perdonó a mí. ¿Cuántos quieren ser hijos muy amados? ¿Está viendo por qué a veces nosotros no tenemos respuesta? Porque cuando nosotros tenemos algo contra alguien, independientemente que tengas el derecho de odiarlo, independientemente que tengas el derecho hasta de desearle la muerte porque realmente te agredió, tienes que perdonarlo. Romanos 5:8, ¿qué dice? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Él murió por nosotros, nos perdonó, no lo merecíamos, nos perdonó y nos dio vida y vida en abundancia. Por lo tanto, como Él nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. En otras palabras, yo no merecía el perdón de Dios, aunque usted se crea bueno, aunque usted se crea la divina garza, el último vaso de pinolillo en las calles de Managua. Usted no merecía el perdón de Dios. Usted merecía el infierno, y yo también. Yo no merecía el perdón. Yo no merecía que Cristo dejara su trono de gloria en el cielo y viniera a morir y entregar su vida para que yo, cuando le reciba en mi vida, yo tener vida eterna. Yo no merecía el perdón. Tus hermanos, tus amigos, las personas que te rodean probablemente no merezcan tu perdón, pero tienes que perdonar porque Cristo te perdonó. Nunca nadie me ofenderá tanto como yo he ofendido a Dios, y Él me ha perdonado. Cada vez que usted tenga falta de perdón, usted tiene que decirse: nunca nadie va a ofender a Dios como yo lo he hecho, y Él me ha perdonado. Y si Él me ha perdonado, tengo que perdonar. Nunca nadie me ofenderá a mí. ¿Por qué no se lo aprende eso? Cada vez que tenga falta de perdón. ¿Se lo quiere aprender? Vamos, pues dígalo. Nunca nadie me ofenderá a mí como yo he ofendido a Dios, y Él me ha perdonado. Por lo tanto, yo tengo que perdonar a los demás. Nunca nadie te va a ofender
como has ofendido a Dios, y Él te ha perdonado. Por lo tanto, si Él te perdonó, yo también tengo que perdonar. Es interesante que el primer mártir no fue un discípulo. Es interesante que el primer mártir no fue un líder principal, prominente de la iglesia primitiva. Es interesante que el primer mártir fue un diácono, un servidor, alguien que estaba ayudando que todo funcionara bien en la iglesia, dando la bienvenida en las puertas, ayudando que el necesitado tuviera algo. Ese fue el primer mártir. Se llamaba Esteban. El primer mártir se llamaba Esteban. Y dice la escritura que mientras, léalo conmigo, mientras lo apedreaban, los que tienen ahí su Biblia, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, mátalos, quémalos vivos. ¿Qué gritó? Yo hubiera gritado eso, soy honesto. Con la primer pedrada hubiera gritado eso. Porque no creo que esas piedras eran de algodón. Luego cayó de rodillas, por supuesto, de las pedradas que le estaban dando, de los golpes que le estaban dando. Cayó de rodillas y gritó. Por supuesto que había dolor. No era un grito de amor, era un grito de dolor también, pero había amor en ese grito. Por supuesto, es innegable esto. Y gritó, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo, en ese entonces Pablo era Saulo, porque Dios le cambia el nombre, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. A propósito, Pablo era fariseo de fariseos, no podía asesinar, pero estaba ahí. Tenía cartas para llevar a la gente presa. Hay muchos predicadores que dicen, Pablo era un asesino. No, él no era un asesino. Los fariseos no podían hacer eso, los rabinos no podían hacer eso. Pero sí, tenemos que aceptar que él, de una o de otra manera, aprobaba esas acciones. Era cómplice. No lo hacía, pero lo aprobaba. Pero él no mató a nadie, como algunos quieren presentar a Pablo. Era un hombre equivocado, creyendo hacer la obra de Dios. Y por eso es que Cristo Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le parece? Que alguien lo agarre a pedrada y usted dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Se le olvida que es cristiano. Hay gente que tiene una irritabilidad por cualquier cosa. Les decís algo y ya se irritan. Les decís algo y ya se molestan. Les decís algo y ya no quieren nada con el Señor. No pueden ser corregidos porque se alteran, se molestan. No esos no son hijos de Dios. Una persona que no acepta su corrección, una persona que no puede aceptar sus errores, esa persona no cabe como hijo de Dios. Es un religioso, por supuesto. Hay gente que todo le molesta, todo le irrita, todo. No se le puede decir nada. Y Esteban estaba ahí, lo agarraron a pedrada. Y él dice, no le tomes en cuenta estos pecados. Y perdonó a inconversos. Qué importante es perdonar. No lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, levante sus manos y diga, Espíritu Santo, lléname como dice la palabra. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo que me llene para tener la capacidad de perdonar como Cristo lo hizo. Sin el Espíritu es imposible hacer eso. Una persona que tiene falta de perdón, lo único que está diciendo es que el Espíritu de Dios no mora en él. Una persona con falta de perdón, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no le llena. Porque cuando el Espíritu Santo llena la vida de un hombre y de una mujer, tiene la capacidad que tienen los hijos de Dios, perdonar a los que le hacen mal. Y por eso es que usted se debe de evaluar y decir, ¿qué está pasando en tu interior?
Porque si tienes capacidad de perdón, el Espíritu Santo no mora en tu vida. Podés contrictar al Espíritu inclusive cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Cuando violamos la ley divina del Señor sobre el perdón, nos enfrentamos a las consecuencias de nuestro Padre Celestial. Cuando violamos la ley divina del Señor sobre el perdón, nos vamos a enfrentar a las consecuencias de nuestro Padre Celestial, que dice que de la misma manera que vos perdonás al otro, de esa misma manera Él te va a perdonar. Es decir, toca al que tiene al lado decirle: si perdonás a media, no decíselo, si perdonás a media, el Padre Celestial dice que a media Él te perdona. Si perdonás y te vivís acordando de lo que te hicieron, el Padre Celestial dice que Él se va a ir acordando de lo que has hecho. Mateo capítulo 5 versículo 44. Mateo capítulo 5 versículo 44. Voy a leer desde el 38. Ustedes han oído que dijo la ley: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resista al que les haga mal. En otras palabras, no lo odies. Eso es lo que quiere decir. No lo odies, no te llenes de amargura, no te llenes de resentimiento. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Lo que está tratando de decir ahí: no respondas con violencia. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar cargado 1 kilómetro, que era por ley, los judíos tenían que, por ley, ayudar a un romano a llevar la carga. Era por ley. La ley decía que un judío tenía que ayudarle a un romano, a un ciudadano romano, a llevar la carga. Y Jesús le dice: si te obligan por la ley llevar el kilómetro que la ley dice, o la mía, entonces lleva 2 millas, porque la primera es ley, la segunda vos lo estás haciendo por tu propio bien, por tu propio bienestar, para no amargarte. En otras palabras, vos me estás obligando a llevar 1 milla, yo te respondo de una forma diferente, porque no me voy a enganchar con tu maltrato y te llevo otra milla más. ¿Viste? Decirlo, dice la palabra: no me gusta, pero tengo que obedecer. ¿A quién le gusta eso? Sean honestos, confiésense. ¿A quién le gusta eso? Que le hagan mal y uno: ay, sí. Me gustaría ser como los Avengers, tener poder. Entonces, ¿lo están leyendo conmigo? Al que te pida, dale. Al que te obligue llevar 1 milla, 1 kilómetro, cargalo 2, porque una es obligatorio, la otra sale de tu corazón y entonces ya no te puedo humillar. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. En otras palabras, ve y ayúdale. En otras palabras, lo que está diciendo acá es: aunque no se merezcan tu favor y tu perdón, hacelo, porque es una forma de responder. Jesús no estaba diciendo que nos dejáramos maltratar. Jesús no está diciendo que nos dejemos humillar. Jesús lo que está diciendo es que Él te enseña una forma de responder a la violencia con amor. Vos sos horrible, pero vos sos guapo, tranquilo. Qué horrible tu pelo, pero tu pelo es bonito. No me gusta tu cara, pero tu cara está bien. Lo que te debe de gustar es tu cara, y tu cara está bien hecha. Qué feo que es usted, pero vos sos bien guapo. Me cae mal tu pelo, o tu cara, o tu forma de ser, pero a mí me cae bien la tuya, no pasa nada. No me gusta su barba, qué bueno, porque es mi cara y a mí me gusta. No caes en el dime que te diré. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Es una oración de Pablo a esta iglesia que era tremenda. Y Pablo, en vez de orar una oración terrorista, vea cómo ora Pablo. Eran gente pecadora, ¿se recuerdan? Era gente que era promiscua. Había gente que le había quitado la esposa al otro. Había un hombre que el papá se había casado
y esa esposa, pues por supuesto no era la mamá, y se la había quitado, y se sentían orgullosos de esas cosas. Eran gente tremenda, pecadora y creyente. Y Pablo le dice, en vez de decirle que bárbaro usted es pecador, hijo del diablo, impresionante cómo escribe Pablo a esta gente: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les he dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestros testimonios acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo, esa es la actitud del creyente. Pablo, en vez de hacerle ver y de decirles bandidos, pecadores, le hace una oración tan preciosa. ¿Qué te estoy diciendo? Bendecí a esa persona. Es que mire, bendecile. Muchachos, póngame atención, chavalos. Si tenés a alguien que te cae mal y querés que eso cambie, comenzás a orar por él. Y en vez de decir, Señor, llévate lo que se muera, no. Dice, Señor, llénalo con tu presencia, tócalo, cámbialo. Y comenzá a orar por nombre, y vas a ver lo que va a hacer el Señor por esa persona. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, les enseñó a su equipo, a su staff de oración, que nadie podía estar en la plataforma de oración si no sabían perdonar. Lucas capítulo 11, versículo 4. Él les dijo, los discípulos les enseñan a orar. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No era repetir la oración, sino entender cómo orar. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. En otras palabras, Jesús les dice, si ustedes quieren ser de la plataforma de oración, tienen que perdonar a las personas que les ofenden de la misma manera que Dios les ha perdonado. No podemos tener, escuche por favor para que no se le olvide al creyente lavado con la sangre del Cordero, no podemos tener una vida de oración exitosa que suba al trono de Dios y dé respuesta si yo tengo falta de perdón en mi corazón. La falta de respuesta a las oraciones de muchos hijos de Dios es porque no han perdonado en su corazón a los demás. Tengo que perdonar independientemente de la ofensa. Tengo que perdonar sea a una persona que me ha herido, a una familia o a una organización. Lo que tengas en tu corazón en contra de una persona, de una familia que te ha herido o de una organización, tienes que perdonar, porque entonces eso sirve de obstáculo para que tu oración sea respondida. Un cristiano fiel es todo aquel que tiene la capacidad de perdonar en todo tiempo y en todo momento. Se lo digo una vez más, un cristiano fiel y verdadero es todo aquel que tiene la capacidad de perdonar en todo tiempo y en todo momento, independientemente de la ofensa. Capacidad de perdón. Hay familias que se pelean y no se hablan. Esa no es la cultura en casa. Hay familias que se perdonan, pero no se hablan. Y hay unos que se pelean, no se perdonan y no se hablan, y usan a los hijos como correo electrónico. Anda a decirle a tu mamá tal cosa. Imagínate ese tipo de gente que dice ser cristiano y se comportan de esa manera. ¿Qué están haciendo de ese niño? Están creándole contradicción en su mente a esa criatura. Y lo que está viendo ese niño es que sus padres son unos hipócritas, mentirosos. Porque anda a decirle a tu mamá tal cosa. Mamá, dice mi papá tal cosa. Anda a decirle a tu papá, papá, mi mamá dice tal cosa. Usan al chavalo como correo. Hijos del diablo, pero no hijos de Dios. No puede haber eso. No puede haber eso. Si usted se pelea con su pareja, reconcíliese. En los 18 años de casado con Dimara nos hemos peleado. Bien sabroso. Pero nos perdonamos todos los días.
Nunca me he ido a dormir a otro lado por pleito, porque estoy haciendo una charla o algo por el estilo, porque ando haciendo un trabajo. Nunca he sabido en 18 años lo que es dormir en el sofá, porque no le hablo a mi esposa. Y nos hemos peleado, feo. Pero hay que tener capacidad de perdón. Demostrarle a tu hijo que tenés capacidad de perdón. Tengo que perdonar 490 veces si fuera el caso. Tengo que perdonar 490 veces cada día hasta alcanzar la madurez espiritual que me lleva a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El objetivo de perdonar 490 veces, se lo voy a decir una vez más para que no se le olvide. El objetivo de perdonar 490 veces a un hermano, diferente ofensa cada día, es para que alcances la madurez que tenés que alcanzar a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada día, cada ofensa, 490 veces, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que recuerde, hay obstáculo en tu oración si no perdonas. Hay obstáculo en tu oración si no perdonas. Y unos obstáculos es pecado sin confesar, según el libro de Proverbios capítulo 28 del 13 al 28. Hay obstáculos cuando yo oro, cuando tengo pecado sin confesar. Confiésale a Jesús sus pecados, a nadie más. Y si tanto te cargas la culpa, pues háblale a alguien, venga a pedir consejo. Lo que aquí hablamos en consejería o en la clínica, ahí se queda. No te voy a ver con otros ojos como algunos lo hacen. Confiese sus pecados según Proverbio 28 del 13 al 28, del versículo 13 al 28 del capítulo 28. El obstáculo cuando oramos es pecado sin confesar. Confiéselo. El obstáculo cuando oramos es el egoísmo, según la carta de Santiago capítulo 4 versículo 3 al 7 dice: sus oraciones no son contestadas porque piden con egoísmo. Mis oraciones no serán contestadas. Será un obstáculo egoísmo en mi corazón para mi oración. Número 3, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice que debemos de pedir la guía del Espíritu al momento de orar. Juan 14 versículo 14 dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. No oramos al Espíritu, mucho menos de la bienvenida al Espíritu como que se ha ido. Somos templo del Espíritu Santo, habita en vos, nunca se ha ido, a menos que seas un hijo de Satanás. Pero el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Soy templo, ustedes son templo del Espíritu. Él ha venido a morar desde el día que recibiste a Cristo. Somos templo del Espíritu. Oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía, nos conforta, nos muestra el camino, nos redarguye de pecado. Es decir, nadie se acerca a Dios si el Espíritu Santo no redarguye. Hay gente que dice: me acerqué al Señor. No, decilo bien: Cristo me ha encontrado. Cristo te encuentra. Si el Espíritu no nos hubiera tocado, no nos hubiéramos arrepentido. Él nos convence de pecado. Tengo que orar en el nombre de Jesús. Y para no haber obstáculo, tengo que orar con fe. Santiago 1:6, capítulo 1 versículo 6. Tengo que orar con fe. Póngase de pie. Mis queridos hermanos y amigos, despojémonos de todo lo que está obstaculizando nuestra oración. Todo lo que obstaculiza tu oración a Dios, despójese, porque si no se despoja de esos obstáculos, su oración no será contestada. Busque su familia. Busque su familia. Deja ahí un ratito. Busque su familia. Vamos a pedirle perdón a la esposa. Vamos a pedirle perdón al esposo. Vamos a pedirle perdón a los hijos.
La escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 6, del 6 al 10 dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y si me humillo bajo la poderosa mano del Señor, Él me va a exaltar. Oramos confesando nuestros pecados de rencor, de amargura. Y si yo me despojo de esos obstáculos, la escritura dice que si me despojo de la amargura, del resentimiento, del egoísmo, me voy a fortalecer en mi vida de oración, y cada oración será escuchada y contestada. Así que vamos a hacer un ejercicio. ¿Están listos? Muchachos, vamos a pedirle perdón desde el más pequeño, como Davis. Desde el más pequeño al más grande, vamos a pedirle perdón a nuestros padres. Pónganse de pie, nadie sentado. Pídale perdón a sus padres. Es que son mis padres los que me han ofendido. Pedile perdón, porque la escritura dice que si me ofenden, yo voy y pido perdón. Pídale perdón a sus padres. Pídale perdón a sus abuelos. Y los abuelos piden perdón también. Padres, pídanle perdón a sus hijos. Dígale, hablen, hagan así como un semicírculo. Muevan la silla si es necesario. Hagan así como un semicírculo. Muevan la silla si es necesario. Véanse frente a frente. Decirle a tus hijos: perdonanos, hijos. Joel y Josué, yo les pido perdón por cosas que no hago bien, y ellos me tienen que perdonar. Yo tengo que esforzarme por no seguirlos ofendiendo, y ellos también. Pídale perdón. Esposo, pídale perdón a su esposa. Esposa, pídale perdón a su esposo. Esposo, pidan perdón aunque ustedes sean los ofendidos. Ay, pastor, pero es que ella es la que me ofenda. Pida perdón, dice la Biblia. La Biblia dice que si mi esposa me ofende, no tengo que esperar que ella venga a pedir perdón. La Biblia dice que yo voy y le pido perdón, pero yo soy el ofendido. Pero vos sos un hijo de Dios, y la palabra dice que vos sos el que tenés que pedir perdón. Y hay unos que dicen: yo no pido perdón, pastor, yo pido disculpa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenés que pedir perdón, no disculpa. Sé cristiano, sé luz.